Doctor Reyes, muy buenos días. Ahorita le voy a poner como coanfitrión para que pueda compartir pantalla. Recording in progress. Ya voy a compartir su pantalla, doctor. Hola, buenos días. Vamos a revisar hoy día trastornos de conducción en el electrocardiograma. Luego le paso a Axel, como estaba haciendo, algunos links de Instagram para que los vean mucho más prácticos y más bonitos. Este, bueno, entonces, empezando lo de hoy, perdóneme que voy a hablar un poquito rápido, porque tengo una reunión 12:30. Este, a ver, no me deja presentar. Ya, ok, ahora sí. Entonces, vamos a hablar los bloqueos. Ya no les comento el sistema de conducción porque lo hemos hecho varias veces, tanto en clase de electro como en clase teórica. Para empezar aquí, bloqueo sinusal o sinoauricular es cuando el paciente súbitamente sale una onda P, ya sea porque no hay actividad sinusal o porque la actividad sinusal existe, pero el tejido circundante bloquea al estímulo de tal manera que no progresa. Después se reactiva solo y aparece la onda P, QRS, onda T y nuevamente onda P, QRS y onda T hasta que sucede un nuevo bloqueo que puede ser intermitente y que para que sea compatible con la vida debería ser intermitente porque si es permanente estaríamos en asistolia y en paro cardíaco. Estos espacios donde se pierde un latido completo, onda P, QRS, onda T, es que nosotros llamamos pausas sinusales o bloqueos sinusales. O también paro sinusal, ¿no? Como ya les dije, este es un espacio en el cual no hay latido, se pierde un latido y el paciente, cuando es rápido no siente nada, cuando es prolongado sí siente que hay mareo o falta de circulación. Luego pasamos a los bloqueos. Los bloqueos, ya hemos hablado de bloqueos a nivel del nodo sinusal. Vamos a ir bajando en el sistema de conducción para hablar de bloqueos auriculoventriculares, es decir, a nivel del nodo AB. Y posteriormente hablamos o vamos a hablar de bloqueos dentro del ventrículo, es decir, a nivel de las ramas de las de His, que son los hemibloqueos y bloqueos completos, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos estudiado que el intervalo PR es normal de 3 cuadraditos a 5 cuadraditos. Dicho en milisegundos, va de 120 milisegundos a 200 milisegundos. Cuando el paciente tiene un PR prolongado más de 200 milisegundos, es que nosotros hablamos de bloqueo AB de primer grado. Y suficiente, no necesitamos decir más. Un PR de más de 200 milisegundos nos hace el diagnóstico de bloqueo AB de primer grado. Y eso es todo lo que hay que saber ahí. No hay truco, no hay magia, no hay más nada. Y aquí tenemos más ejemplos, ¿no? Un PR bien prolongado, casi tiene 400 milisegundos, ¿no? Ahí ustedes lo ven, la onda P está claramente señalada y el PR bien largo, más de un cuadradito de 5 milímetros. La referencia de ustedes es que si el intervalo PR, ojo, intervalo, onda P más segmento PR, pasan de un cuadradito grande, es más de 200 milisegundos y por lo tanto es bloqueo AB de primer grado. Luego viene el bloqueo AB de segundo grado, o también llamado fenómeno de Wenckebach. Este bloqueo AB de segundo grado tiene dos tipos de bloqueos. El de tipo 1 o MOBIS 1, que es el que dije se llama fenómeno de Wenckebach, o es el bloqueo de segundo grado de tipo 2 o MOBIS 2. Aquí lo que hay que saber es que en el Wenckebach el PR puede empezar normal o prolongado,
pero se va alargando latido a latido hasta que llega el momento en que una onda P ya no tiene QRS. Aquí no se ve esa parte, pero en el siguiente ejemplo lo vamos a visualizar. Y después aparece otra onda P que otra vez inicia el ciclo, ¿no? Y ahí lo dejamos para luego ampliar la explicación en la siguiente diapositiva. El MOVIS 2, el MOVIS 2 es un tipo de bloqueo en el cual el paciente puede ir normal en el ritmo sinusal o incluso con un bloqueo AB de primer grado de base, pero súbitamente vamos a encontrar ondas P que están solas, aisladas, es decir, que no hay QRS, ¿no? Como esta. ¿Qué quiere decir? Que este estímulo auricular nunca llegó al ventrículo, que este estímulo auricular no fue conducido al ventrículo. Y entonces a estas ondas P las vamos a llamar ondas P no conducidas, porque se bloquearon, ¿no? Se bloquearon y pueden ser intermitentemente, sin ninguna regularidad, o siguiendo también una regularidad, como vamos a ver aquí. Bueno, aquí tenemos el MOVIS 1, como les decía, empieza con una onda P, si quieren, no conducida, y luego otra onda P que empieza con un PR de un tamaño X y luego tiene un PR más largo y así sucesivamente un PR más largo hasta que esta onda P no se conduce y nuevamente empieza el ciclo con un PR de menor tamaño que se va alargando hasta que esta onda P no conduce, se bloquea y luego reinicia el ciclo con una nueva conducción. Hasta allí es bloqueo AB de segundo grado de tipo 1. ¿Qué hacer con bloqueo AB de segundo grado de tipo 1? ¿Qué hacer con bloqueo AB de primer grado? Bueno, tenemos que estratificar el riesgo del tejido de conducción, haciendo Holter, haciendo eco, haciendo prueba de esfuerzo y mirar que no hayan más patologías. Si no hay más, este bloqueo solamente se observa. Estos dos bloqueos iniciales solamente se observan, no requieren mayor tratamiento. En cambio, en el bloqueo, perdón, este es un buen kebab todavía. Miren cómo el PR se va alargando. Este es otro tipo de secuencia, ¿no? Hasta que esta onda P no conduce. Está solita y aquí reinicia el ciclo nuevamente, ¿no? Aquí está mucho más gráfico, más simpático. Y entonces ahora sí tenemos el bloqueo AB de segundo grado de tipo 2 o MOVIS 2. ¿Qué observamos aquí? Que hay una onda P sola, no conducida, luego tenemos una onda P que conduce con QRS, otra onda P no conducida, una onda P con QRS, una onda P no conducida y otra onda P que conduce, ¿no? Forma complejo QRS. En este contexto tenemos una regularidad que hemos definido, además se le llama, como he mencionado, con conducción 2-1, porque de cada dos ondas P conduce una. ¿No? Entonces bloqueo AB de segundo grado de tipo 2 con conducción 2-1. ¿De acuerdo? Sencillo. Aquí otra vez un ejemplo de Wenckebach, PR que se pequeño, ¿no? Una onda P no conducida, ¿no? PR pequeño, PR más largo y nuevamente onda P no conducida para reiniciar el ciclo otra vez. Y acá abajo un MOVIS 2 tenemos, miren, ondas P que se conducen y luego súbitamente una onda P aislada que no logró estimular ventrículo, ¿no? Porque no se llegó a conducir y nuevamente reinicia ahí. Estos pueden ser más de una onda P no conducidas y generar pausas que pueden generar síncopes al paciente y en ese contexto hay que mirar qué hacer. Ya dijimos que después de eco, Holter y prueba de esfuerzo que salgan normales en el bloqueo AB de primer grado y en el MOVIS 1, el tratamiento solamente es observación. Pero en el bloqueo de tipo 2, de conducción 2-1 o de cualquiera en general de tipo 2, MOVIS 2, la conducta cambia. Veamos esta diapositiva. Bloqueo AB completo. Bloqueo AB completo quiere decir que a través del nodo AB no va a haber conducción hacia el ventrículo. Doctor, pero ahí hay QRS. Sí, hay QRS. Eso significa que se activó un marcapaso por debajo del bloqueo que está generando esta estimulación ventricular. Todo complejo QRS representa estimulación ventricular. ¿De qué origen? En este caso, si estamos hablando, como les repito, de bloqueo AB completo, la estimulación es infrazona de bloqueo.
Tenemos entonces ondas P que van en una secuencia, misma secuencia, aquí, 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 aquí. Doctor, pero ahí no veo onda P. Sí está la onda P. Miren ustedes cómo es el segmento ST aquí. Miren cómo es cuando no hay onda P. Y miren cómo es cuando hay esta otra onda P. ¿No? Aquí se inscribe como si fuera una deflexión negativa. Aquí hace que el ST se vea recto cuando el ST es un poco ascendente. Entonces, aquí está cayendo una onda P, al igual que aquí y al igual que aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos dice que la secuencia de activación auricular es propia y diferente a la secuencia de activación ventricular, porque no importa dónde esté el estímulo ventricular, las aurículas igual siguen su ritmo y los ventrículos también siguen su ritmo, el del nuevo marcapaso que se ha activado para estimularlos. Otro ejemplo de bloqueo B completo, nuevamente. Me quedé hablando solo. ¿Ok? ¿Hasta aquí me escucharon? Sí, doctor. Ya, bueno, entonces yo les estaba diciendo que para saber dónde está la secuencia de ondas P hay que mirar, pues, morfología de STT. Miren que aquí cambia, hay como si fuera una onda STT, otra vez STT, y eso nos hace sospechar de algo. ¿Cómo lo corroboramos? Miremos, de aquí, de esta onda P a esta otra onda P, hay 4 más 5 10 más 5 15 más 3 18. Es decir, cada 18 milímetros tenemos que encontrar una onda P, cada 18 milímetros una onda P, y ahí está la onda P, ¿no? Cada 18 milímetros. Y va cayendo en esa secuencia. Igual, las ondas P, es decir, la despolarización auricular, tiene su ritmo y los ventrículos tienen otro ritmo distinto que no se estimula desde las aurículas porque hay una incomunicación del estímulo auricular hacia el ventrículo. ¿Cuál es el tratamiento en este contexto de bloqueo AB completo o de bloqueo de segundo grado de tipo 2? El tratamiento es marcapaso. Aquí otro ejemplo de bloqueo completo. Miren que está señalando aquí la secuencia propia de ondas P, que no tiene nada que ver con la secuencia de QRS, que aquí está mucho más lenta que en los ejemplos anteriores. Doctor, ¿por qué está más lenta? Cuenten pues los milímetros: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, más 5, diría yo, 40, y 2 por acá, 42. Dividan 1500 entre 42 y le va a salir a 37. Si quieren mirar cómo estaba antes, fácil acá también, miren: 5, 10, 15, 20, 25, 27, 1500 entre 27, les va a salir 55. Y si cuentan acá, 5, 10, 15, 20 más 424 le va a salir con más 66. Y entonces la frecuencia es diferente. A más frecuencia de QRS significa que el nodo que estimula el ventrículo está más arriba, más cerca al nodo AB. Incluso puede ser el mismo nodo AB, pero en la parte más baja. Y a menor frecuencia, como en este caso, el complejo se deforma más porque ya aparece el estímulo de marcapaso posiblemente en alguna de las ramas y entonces ensancha el QRS, además de que la frecuencia es mucho menor.
Recuerden que el ventrículo estimula entre 20 y 40 y aquí hemos dicho que estamos en 37. Aquí un bloqueo completo, casi parada cardíaca, porque tenemos una, dos, tres, cuatro ondas P no conducidas y luego aparece un ritmo de escape, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un ritmo de escape? Que como los ventrículos no reciben estimulación auricular, se sienten liberados y se estimulan propiamente. Entonces se escapan hacia su liberación para poder seguir viviendo, porque si eso no ocurriera, el paciente está en paro cardíaco y fallece. Luego ya bajamos hacia los bloqueos intraventriculares. Los bloqueos intraventriculares pues pueden ocurrir a diferentes niveles en el ventrículo, sobre todo en el sistema de conducción intraventricular. Usualmente hay retraso en la conducción del impulso eléctrico y esto va a hacer que la forma del QRS varíe. Va a depender de la localización y el grado del bloqueo. Los bloqueos entonces pueden ser de las de His, de la rama derecha, de la rama izquierda, fasciculares, bloqueo anterior o bloqueo posterior o incluso más abajo. Una diapositiva que siempre comento aquí es esta correlación entre el árbol coronario. Esta es la coronaria izquierda, pero solamente se ha dibujado la descendente anterior con sus ramas perforantes septales, ¿no? Que ustedes ven acá. Y aquí se ha dibujado la coronaria derecha, ¿no? Que da origen a la rama descendente posterior, también con sus ramas perforantes septales, pero ojo, septales posteriores. Y acá son septales anteriores. Y una cosa más aquí, miren que la coronaria derecha da la arteria del nodo AB. ¿De acuerdo? ¿Por qué tengo que saber eso? Porque si el paciente tiene un infarto y se tapó esa arteria, el paciente va a tener bloqueo. Ya esto lo hemos visto, vamos a pasar. Eso también, quizás recordar que el eje va entre 0 y más 90, o entre menos 30 y más 120 para darle un rango mayor de complacencia. Recordarles también a ustedes que un mismo vector de despolarización, dependiendo del electrodo que evalúe, va a dibujar diferentes formas de complejos QRS. Es así entonces que nosotros vemos y recordamos también que la despolarización ventricular empieza en el endocardio izquierdo, porque ya les dijimos que la vaina izquierda se libera más rápido de esa rama que la rama derecha. Los bloqueos pueden cambiar también, ser intermitentes, completo o incompleto, o cursarse diferentes tipos de bloqueos. Vamos a hablar en estas siguientes diapositivas de los hemibloqueos. Los hemibloqueos o bloqueos divisionales retrasan y alteran la forma del complejo QRS. Ya les dije claramente la vez pasada, de manera práctica, que el QRS normal es de 0,06 a 0,10. 0,10 es 2 cuadraditos y medio de los pequeños, 0,06 es un cuadradito y medio. Que si el paciente tiene más de 2 cuadraditos y medio, pero no llega a 3, estamos hablando de probablemente QRS de 0,11, entonces tenemos que empezar a pensar en estos bloqueos divisionales. Pero si alcanza 3 cuadraditos, ya tenemos que hablar de bloqueos completos. Estos bloqueos intraventriculares, sean divisionales o los completos, van a hacer que se altere la secuencia de activación del ventrículo. Veamos aquí. Bloqueo de rama derecha en la gráfica, bloqueo de rama izquierda en la gráfica, en mi bloqueo anterior en la gráfica y en mi bloqueo posterior. Noten ustedes que las gráficas están dibujadas de manera proporcional. ¿Qué quiero que remarquen aquí? Que entonces la rama anterior del haz de His izquierdo es más delgada que la rama posterior del haz de His izquierdo. ¿Qué tengo que entender por esto? Que la rama anterior va a menos territorio que la rama posterior. Que la rama anterior quizás es menos importante que se bloquee que la rama posterior. Esta es una secuencia de activación normal, ¿no? Va el estímulo por el haz anterior y por el haz posterior y se genera un vector resultante. Este vector que está dibujado aquí como 3 equivale al vector 2 de activación ventricular, el vector que va a activar el QRS.
para este ejemplo. Pero si se bloquea el fascículo anterior, ya no va a haber estímulo que venga de esa zona y va a haber solo un ventrículo, un vector, perdón, que va a ser el del fascículo posterior, que va a hacer que el eje se vaya hacia arriba y a la izquierda. Dicho de otra forma, va a hacer que el eje se desvíe a la izquierda. Una característica importante del hemibloqueo anterior. De otro lado, cuando se bloquea el posterior, igualmente toda la energía viene por el haz anterior y pasa de aquí al territorio del posterior, haciendo que el eje vaya hacia abajo y hacia la derecha. En otras palabras, el eje se va a desviar a la derecha. Y aquí entonces algunas características electrocardiográficas que tienen que saber ustedes del hemibloqueo, ¿no? Un ratito voy a hacer una pausa. Bien, ya volví. En este tiempo entonces, imagino que ya leyeron todas las características del bloqueo anterior, pero lo que necesito es que ustedes se aprendan tres fundamentalmente. Una ya la dije, el eje desviado a la izquierda, que puede ser entre -30 y -45, o que puede ser entre -45 y -75. En realidad, cuanto más a la izquierda esté, más seguro de tener un bloqueo anterior es. Esa es una característica. La otra es que el QRS no debe llegar a 3 cuadraditos. Está más de 0,10, pero no llega a 0,12. ¿De acuerdo? 2 cuadraditos, 3 cuartos si quieren, pero no llega a 3 cuadraditos. Y lo otro es saber que el patrón en cara inferior, derivadas 2, 3 y F, es patrón de R pequeña, S grande. R pequeña, S grande. ¿De acuerdo? Esto no importa mucho. Eso si quieren ser finos, se las pueden aprender, no están prohibidos, y la otra tampoco. Pero esta, la del eje y la del tamaño, el ancho del QRS, esas no deben faltar. Y entonces veamos algunas características de electrocardiogramas con hemibloqueo anterior izquierdo. El eje debe estar aquí entre -30 y -90. Pero hay un diagnóstico diferencial. El eje no solamente se desvía por el bloqueo anterior, sino que estas otras características también desvían el eje a la izquierda, sin que necesariamente tengamos hemibloqueo anterior. La hipertrofia ventricular, el corazón horizontal, el infarto inferior, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Y otras cosas raras ahí que he puesto también. Ahora sí, el electro, entonces miren, patrón de R pequeña S profundo, con eje a la izquierda, y QRS que no llega a los 3 milímetros. Acá también. D uno, d dos, d tres, R pequeña, S profunda, R pequeña, S profunda, y en F, R pequeña, que no se ve mucho la R, pero hay S profunda. Y el eje a la izquierda, positivo en uno, negativo en F, eso me lleva el eje hacia arriba, ¿no es cierto? Y el QRS que no alcanza 3 milímetros. Otro ejemplo, un electrocardiograma más viejito, positivo en uno, negativo en F, eje a la izquierda, R pequeña, S profunda, R pequeña, S profunda, e igualmente en F, R pequeña, S profunda, y QRS que no llega a 3 milímetros. Aquí, este es un electrocardiograma de un paciente de la vida real, ¿no? De uno positivo, eje a la izquierda, ABF negativo, eje hacia arriba, con R pequeña, S profunda, R pequeña, S profunda y R pequeña, S profunda. ¿De acuerdo? Y QRS que no llega a 3 milímetros. Algo similar para el hemibloqueo posterior. También tres características que, como ustedes ven, van a ser casi opuestas a las del anterior. La única coincidente es que el QRS sea igual menos de 3 milímetros. Pero luego tenemos el eje a la derecha y tenemos R altas en D2, D3 y ABF. ¿No? Las R's eran pequeñas en el bloqueo anterior, ahora aquí más bien son altas porque el eje viene hacia abajo
y hacia la derecha, es decir, muestra su carga positiva a las derivaciones de carga inferior. Miren, de 1 negativo, claramente eje a la derecha, ABF positivo, Rs altas en 2, 3 y ABF. ¿De acuerdo? Y el QRS no tan ancho. Igual aquí, pero presentado con derivaciones resumidas, eso nos quiere decir que D3 y ABF son muy similares, R grande, y D1 y ABL también son similares, con R pequeña, S profunda. Entonces yo tengo D1 negativo, eje a la derecha, ABF positivo, eje hacia abajo. Estos son los hemibloqueos. Tres características para el hemibloqueo, tres características para el hemibloqueo posterior, el anterior y el primero. Y ahora igual vamos a aprender aquí también tres características para los bloqueos completos de rama, ya sea derecha o izquierda. Tenemos que aprender? Que aquí sí el QRS alcanza 3 o más cuadraditos, es decir, 0,12 segundos o más. Tenemos que aprender que hay un patrón de RSR' en precordiales derechas, B1, B2, o sencillamente de RR' en precordiales derechas, B1, B2. ¿Cuál es la tercera cosa que tenemos que saber? Esta de acá. Onda S ancha y empastada en B1, ABL, en B5 y en B6. No siempre están en todas, ¿ah? Ojo. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que la rama hábil, ocurre que el vector septal primero se activa, como siempre, porque no hay problema con la rama izquierda, y entonces empieza la despolarización de endocardio izquierdo a endocardio derecho. ¿Qué ocurre acá? Cuando yo pongo el electrodo de B1 a explorar este vector, me va a detectar carga positiva y me va a dibujar esta onda. Por el contrario, este vector visto desde B6 con este electrodo está mirando la carga negativa y me va a dibujar onda hacia abajo. Luego viene la despolarización que va a mostrar polo positivo al electrodo y entonces se va a dibujar esta tremenda onda R, pero este mismo vector que muestra carga negativa a B1 me va a dibujar esta onda negativa que es una onda S. Finalmente, termina de despolarizarse todo el ventrículo derecho, pero la energía viene por fibras no especializadas en conducción y también genera un tercer vector resultante que es un poco demorado. Y eso es lo que ensancha el QRS. Este vector que muestra su carga positiva al electrodo de B1 me dibuja esta onda R ancha. Y este mismo vector que me muestra la carga negativa al electrodo de B6 me dibuja esta onda S ancha y con un ascenso empastado. Por eso se llama onda S ancha y empastada. Y entonces la morfología del bloqueo de la rama derecha es de RR' en precordiales derechas y de onda S ancha y empastada en B5, B6. Veamos ejemplos. Ahí están. Onda S ancha y empastada en D1 a BL, RR' en B1, B2, ¿no? Y el QRS es claramente más de 3 milímetros. Otro ejemplo, onda S ancha y empastada en D1 y en ABL, QRS RR' en B1. Aquí es una morfología típica de RR'. Ustedes miran RR' en B1, B2, QRS ancho, no tienen que buscar más bloqueo de rama derecha. Y si no tienen precordiales y empezaron ordenadamente por D1 como debe ser, al solamente ver la onda S ancha y empastada, ya está ancho el QRS, claramente es bloqueo de rama derecha. Lo confirman con las otras dos características que hemos mencionado. Aquí también, onda S ancha y empastada, RR', bloqueo de rama derecha. Un ejemplo más, parecido al anterior, para que no olviden cómo es el bloqueo de rama derecha. Y pasamos finalmente al bloqueo de rama izquierda. En el bloqueo de rama izquierda, el QRS también es ancho y las otras dos características que tenemos que saber es que tenemos QS en B1 en precordiales izquierdas o a veces hay una micro R en B1, B2 y fundamentalmente en B6 hay una onda
R ancha, ¿no? Característica del bloqueo de rama izquierda. Si teníamos RR' en B1, B2, en el bloqueo de rama derecha, en el bloqueo de rama izquierda lo vamos a tener en B5, B6, que son las precordiales izquierdas. Ergo, RR' en precordial derecha, bloqueo de rama derecha. RR' en precordial izquierda, bloqueo de rama izquierda. ¿Y qué ocurre fisiopatológicamente? Podríamos decir fisioelectropatológicamente. Ahora está bloqueada la rama izquierda, entonces ahora sí se va a alterar la secuencia de activación ventricular. Ya no se va a activar desde el endocardio izquierdo, sino que se va a activar desde el endocardio derecho. De tal manera que el primer vector va a mostrar carga positiva a B6 y entonces dibuja onda hacia arriba, pero también muestra carga negativa a B1 y dibuja onda hacia abajo. Ahora la rama derecha de la que está sana se despolariza primero entonces el ventrículo derecho y genera ese segundo vector que va a hacer que se dibuje una onda positiva, pero como la masa ventricular derecha es pequeña, la onda R es pequeña. Este mismo vector muestra carga negativa al electrodo de B6 e intenta dibujar una onda negativa. Finalmente, al igual que en el caso del bloqueo de rama derecha, toda la pared libre del ventrículo izquierdo se despolariza a partir de fibras no especializadas en conducción cardíaca y van a generar un tercer vector tardío, demorado. Este vector tardío va a mostrar su carga positiva al electrodo de B6 y va a hacer que se dibuje esta onda grande hacia arriba y ancha por la demora del tiempo. Pero al mismo tiempo, esta carga negativa que es evaluada por el electrodo de B1 va a dibujar esta tremenda onda S, ¿no? También ancha. Es así que la morfología del bloqueo de rama izquierda es esta. Si uno mira de uno con este tipo de onda R ancha y mellada, ¿no? Que simula la RR', es bloqueo de rama izquierda. Y lo compruebo mirando el QS en B1, B2, porque de hecho el QRS ya lo estoy viendo ancho. Y también miro, si quiero estar más seguro, B5, B6 y encuentro características similares. Más ejemplos, RR' o R ancha y mellada en D1 a BL, en B5 y B6, con QS en B1, B2 o micro Rs, como les había dicho, ¿no? Bloqueo de rama izquierda. Similarmente, onda R ancha en D1, QS en B1, B2, ¿no? Y aquí no se ve la onda R ancha y mellada, pero ya tenemos acá características suficientes. Otro patrón, pero este patrón tiene la particularidad de que deriva de un bloqueo de rama izquierda, donde se ensancha tanto el ventrículo que el QR se toma esta forma, ¿no? Y doctor, ¿por qué usted dice que es bloqueo e hipertrofia ventricular izquierda? Cuando veamos la clase mañana de hipertrofia, vamos a entender por qué. Pero estoy viendo el ST infradesnivelado con inversión de la onda T, ¿no? Al igual que en B5 y en B6, que es una característica peculiar de la hipertrofia ventricular izquierda. Una fibra especializada en conducción cardíaca conduce el estímulo a una velocidad de 2,5 metros por segundo. Una fibra ventricular no especializada en conducción cardíaca conduce apenas a 30 centímetros por segundo. Este es el tiempo de activación ventricular que ya les había hablado a ustedes, ¿no? Cuando el QRS es normal, se mide hasta allí. Ya hemos dicho que hasta menos de 0,45 milisegundos es normal. Pero cuando tenemos bloqueos de ramas, hay que medirlo hasta la última onda R. Si hay dos, hasta la segunda onda R. Y eso hace que nosotros entendamos que nuestro tiempo de activación ventricular, es decir, nuestro tiempo de despolarización, demora más por el problema del bloqueo de rama. Este electro está viejito, pero ahí se ve todavía bloqueo de rama izquierda. Aquí se ven más cosas, pero como está feo, no les voy a comentar. Aquí un bloqueo de rama izquierda, claro, de mi cosecha, ¿no? R ancha y empastada, con RR' en B5, R ancha y empastada en B6, y pobre R con onda S profunda en B1, B2. Otro bloqueo de rama izquierda, similar.
otro bloqueo de rama izquierda, ¿no? Y entonces vamos a tener nosotros que saber y aprendernos cuándo es uno o el otro. Ya les dije, RR' en precordial derecha, bloqueo de rama derecha. RR' en precordial izquierda, bloqueo de rama izquierda. Y entonces pregunta para terminar la mañana de hoy es, ¿qué ven acá? Hay tres columnas, izquierda, al centro y a la derecha. ¿Qué es qué cosa? ¿Qué ven? Mm. Bueno, por esta vez les voy a decir, porque como tengo una reunión, tengo que salir. Aquí el QRS tiene ancho normal, por lo tanto, no hay trastorno de conducción. Aquí tiene RR' en P cordial derecha, este es un bloqueo de rama derecha. Y si quieren chequear, tiene onda S ancha y empastada en D1 y en P6. Este es una onda R ancha y mellada en precordial izquierda, por ende es bloqueo de rama izquierda, con pobre R y onda S profunda en B1 y onda R ancha y mellada en D1, bloqueo de rama izquierda. Ahí tienen ustedes las morfologías distintas de los QRS para que aprendan a diferenciar qué es qué cosa. Pero en la mañana un alumno me preguntaba, doctor, ¿y pueden haber dos bloqueos? ¿Puede haber más de uno? Por supuesto. Pueden haber bloqueos de rama derecha combinados con mi bloqueo anterior. Pueden haber bloqueos completos de rama derecha con mi bloqueo posterior. Pueden haber bloqueos auriculoventriculares con bloqueos de rama, completos o incompletos. En fin, toda la variedad en la escena que ustedes quieran portarse. Acá tienen, por ejemplo, un hemibloqueo posterior porque el eje está a la derecha con ondas R altas en derivaciones de cara inferior, pero tiene QRS ancho y onda S ancha y empastada en D1 con, no se ve aquí, pero aquí, bueno, una pequeña onda R en B2 que sería RR'. Igualmente aquí tenemos bloqueo de rama derecha, en este caso con en mi bloqueo anterior izquierdo. Miren que el eje está a la izquierda, positivo en uno, negativo en F, ¿no? Dos bloqueos, que es más o menos como el electro que me mostraban en la mañana. Y pueden haber también bloqueos trifasciculares, es decir, tres bloqueos, mejor dicho. A ver, con esta terminamos. Tenemos un bloqueo de rama derecha, claramente. Tenemos QRS positivo en uno, QRS negativo en F, sería un bloqueo anterior izquierdo. Y el tercer bloqueo, ¿dónde está? Está aquí. Miren la onda P, miren dónde termina. Tiene más de 5 milímetros. Hay un bloqueo AB de primer grado. ¿De acuerdo? Es un bloqueo entonces en tres posiciones del corazón. A los electrofisiólogos no les gusta que le llamemos bloqueo trifascicular, porque es en tres lugares distintos. Por eso es que estoy cambiando mi denominación ahora a bloqueo de tres lugares diferentes, o también se le puede llamar bloqueo de alto grado, que es casi equivalente a un bloqueo completo. ¿De acuerdo? Y ahí quedamos el día de hoy. Mañana vemos la siguiente parte para hablar de las hipertrofias. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok, Entiendo. doctor. Me ha puesto un dedito para arriba por ahí. Ya. Muy bien. Entonces, seguimos conversando mañana.